Bueno, eh, nosotros estamos eh, entrando, como hacíamos ayer, en una lógica de instrumentos, básicamente de saber eh, o reconocer, ¿no es cierto?, algunos aspectos eh, básicos de algunos instrumentos. Entonces hemos estado mirando. Por otro lado, hemos estado mirando algunos instrumentos de maderas, ¿no? Le llamamos madera. Ya hemos discriminado por qué hablamos de maderas si son de metal, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ver con la tradición y no tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con nada más que con cuestiones que hablan sobre la tradición. La tradición es muy importante, no, no es menor, es un punto fundamental. Nosotros tenemos en nuestro hacer, en nuestro acervo cultural, muchísimas cuestiones que tienen que ver con la tradición. Por lo tanto, no podríamos por ningún motivo olvidar aquello y fundamentalmente eh, lo que habla sobre los procesos históricos que han ido de alguna manera eh, mutando dentro de esta cuestión sonora, de este mundo sonoro. Nosotros hemos tenido la posibilidad de mirar algunos instrumentos que pertenecen al ámbito latinoamericano, le hemos podido ir sacando, pero cómo lo aplicamos no solamente en un aspecto de orden sonoro, sino que también en un aspecto de orden técnico, observando sus propiedades generales, observando sus propiedades sonoras, ¿no es cierto? Lo que nos aporta, lo que nos puede aportar. eh, y también hemos estado mirando esto que llamamos maderas, pero que son un poquito más complejas de encontrar en el ámbito escolar, pero no imposibles de encontrar. Por ejemplo, flauta, uno puede encontrar ya en ámbitos escolares la flauta traversa. El clarinete, por ejemplo, también lo podemos encontrar. Es más complejo encontrar, por ejemplo, un oboe, o un corno inglés, o un fagot, o un contrafagot. Básicamente por el costo, yo diría por el acceso. El acceso es muy pequeño. El acceso es muy pequeño a ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿quién tiene un fagot? La escuela Enrique Soro de Quilicura. Ellos tienen un fagot, pero después de, no sé, de 20 años, 30 años, pero tienen uno. La escuela, pero esa es una escuela de artes, ¿no es cierto? El maestro Franco Toro que dirige esa escuela. Entonces, es una escuela que se sintió absolutamente beneficiada y bendecida así por tener la posibilidad de haber comprado un fagot. Es muy complejo tener un instrumento de ese tipo, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer dos cositas con estos instrumentos y vamos a iniciar el estudio de lo último que nos queda, mirar lo que creo que vamos a alcanzar a mirar, que son los instrumentos de bronce. Los bronces son estos vientos que son de bronce, que usan una técnica bastante particular, bastante definida, tiene recursos. Los bronces son muy propios y muy fáciles de encontrar. Básicamente porque a partir de los gobiernos de la Concertación de los 90 se estableció y se invirtió mucha plata en darle a las comunas, por ejemplo, proyectos y levantar proyectos de orden eh, musical, pero dirigidos hacia el contexto de la música centroeuropea. O sea, en el fondo, organizar orquestas juveniles, lo que no está mal, por supuesto que no, pero que a los estados, como son imperfectos, se les olvida, por ejemplo, haber apoyado los proyectos que son de orden más bien vernáculo. Por ejemplo, no ha habido nunca dinero para que tengamos charangos, quenas, zampoñas, acordeones en una municipalidad. Es raro que se den ese tipo de proyectos porque siempre se está apoyando la idea de la música llamada, entre comillas, clásica. ¿Mm?
esta música, que en el fondo es música europea, que en el fondo, desde mi perspectiva, con mucha humildad lo digo, se trata de repetir siempre un poquito la cuestión colonizante en términos musicales. Lo digo sin ningún dejo peyorativo, para nada. Pero es un acto. Seguimos sintiendo que la música es un poco eso. Y los otros son como especies de happenings, así como cuestiones poco serias o poco formales, ¿no? Eh, Creo que a medida que pasa el tiempo se va liberando un poco la sociedad y los profesores jóvenes van de alguna manera imponiendo ciertos criterios, pero la sociedad en su conjunto tiende a valorizar un poquito de manera excesiva lo que es la música europea, lo que es el violín, sin tomarlo como lo que son, herramientas para que un niño pueda tener un medio de expresión. Eso es lo que son los instrumentos. Por lo tanto, yo diría que ustedes se van a encontrar con instrumentos de bronce de alguna manera. De hecho, les contaba esta historia de las orquestas que se han ido generando, ¿no es cierto? Este movimiento de orquestas que se ha ido generando durante los últimos 30 años. Pero lo simpático de todo es que los estudiantes igual modulan hacia otros, porque, o sea, partiste tocando en una orquesta trombón, pero después estás tocando en un grupo de ska, estás tocando trombón, o estás tocando en un grupo de cumbia. ¿Eh? Lo que partió no teniendo esa orientación, sino que partió claramente que tú te tocaras música de Beethoven, lo que no está mal, ¿no? Pero los jóvenes van mutando también hacia otros estilos musicales. Nos queda como de vuelta, ¿no? Es lo que nos vamos recibiendo. Por lo tanto, son instrumentos que eventualmente tú puedes encontrar en una realidad escolar. O sea, no, hoy día no ha sido nunca, pero hoy día en lo general es muy probable que te encuentres con niños que quieren tocar o están tocando trompeta o están tocando trombones y tú puedes eventualmente utilizar eso. Y para eso que es bueno tener ciertos conocimientos básicos. En el caso de las maderas, yo diría que la madera más observable tiene que ver con esta madera, ¿no? Con la flauta traversa. Tenemos que ver con esto, más que con otras maderas un poquito más complejas, por ejemplo, como el oboe. Decíamos el otro día, el oboe es un instrumento muy caro. Claro, no puede ser un instrumento de una madera regular, tiene que ser un instrumento con muchas propiedades sonoras. Entonces, debemos conocer algunas cuestiones. El otro día terminamos de mirar el fagot y el contrafagot, ¿no es cierto? Interesante era entender que son instrumentos que transponen. El contrafagot, que es un instrumento que se usa, que lo vimos en acción, ¿no es cierto? Es un instrumento muy reconocible dentro de las maderas por su profundidad. Y veíamos que tiene notas a lo menos más bajas que la del contrabajo, que ya es un instrumento grave. ¿Alguien quería hablar? ¿Algo? ¿No? Ok. Entonces, el contrafagot es un instrumento que está en su ámbito partiendo desde un si bemol, pero entendiendo que estamos escribiendo el si bemol en llave de fa, sin llave de do en cuarta línea, porque los instrumentos que son muy bajos, todo lo que es contra algo, contra bajo, que es contrafagot, no usa otra llave que no sea la llave de fa, por tradición, digamos. En el caso de los instrumentos que son bajos, como por ejemplo que son del ámbito del cello, como el cello o como el fagot, esos instrumentos van a usar llave de fa, van a seguir con llave de do, en el caso del fagot. Pero en el caso del violonchelo es tan aguda la posibilidad que tiene de versatilidad de notas que se le agrega una tercera llave, que es la tercera llave de sol. Por lo tanto, uno podría eventualmente lograr manejar ciertas formas de escritura. Ahora, escolarmente se puede dar, no sabemos. Pero no sabemos porque la historia de vida, lo que se llama la trayectoria, no sabemos dónde te lleva. El otro día estábamos conversando sobre una compañera que estudia en el PEDA
que estaba ella en la mención de folclore, ella estaba en la línea de folclore con Francisco, digamos, con el profesor Francisco, y muy ajustada a esa línea. Sucede que le salió una propuesta de trabajo hacia Temuco, y se fue a Temuco. Y la Jessica Rivas. Y la Jessica se va a Temuco y allá se encuentra con la tarea que le da el colegio de dirigir una orquesta que había quedado de un grupo de profesores que había estado ahí y tuvo que enfrentarse con algo que no estaba dentro de sus planes, ¿eh? Que fue enfrentarse con... Y hoy día la Yeca es una estupenda directora de orquesta juvenil. Por lo tanto, la trayectoria que ustedes puedan tener, de verdad, lo digo con total honestidad y con total sinceridad, es algo que no está tan definido. Podrían ustedes ir hacia trabajar la música vernácula, o a lo mejor cuando empiecen a trabajar van a tener que dirigir un coro, o van a tener que dirigir un grupo instrumental, o todo junto. O pueden tener un colegio que le interesen todas las actividades que un profesor de música puede ser capaz de liderar, ¿ya? Y en ese caso, ustedes van a tener ciertos conocimientos sobre cuestiones generales de instrumentos, ¿no es cierto? No van a estar en la nebulosa como los profesores hasta antes de levantar estos contenidos. Por lo tanto, una vez dicho aquello, hablamos sobre los instrumentos de bronce, o hablamos sobre los instrumentos de madera, o la percusión, o qué sé yo. Entonces, en ese sentido, las maderas tienen una preponderancia porque son generalmente los más versátiles. Tienen la flauta traversa como el instrumento más versátil. Vamos a empezar a mirar los instrumentos de bronce después como los instrumentos más reconocibles, ¿no? Los más reconocibles. Entonces, era importante saber, es muy importante saber ciertas cuestiones técnicas del instrumento. Y vamos a hacer un ejercicio hoy día, vamos a hacer varias cositas hoy día, vamos a trabajar en un ejercicio, me gustaría muchísimo que ustedes participen, ya sea con su cámara o ya sea hablando y opinando. Mira, yo voy a tomar una figura, esta, y voy a decir esto, por ejemplo. Do, si, la, so. Y ponemos esa melodía, ¿no es cierto? Simple. Quedó un poquito rara. Muy bien, ahí queda un poquito más completa. Muy bien, creada, ¿no es cierto?, una melodía para flauta traversa. ¿Cuál sería la propiedad transpositora de esta melodía en este instrumento? Abro la pregunta para cualquier persona que quiera responder. Ninguna, no hay propiedad. O sea, estamos leyendo aquí el do y tanto, el 440, el 300 y tanto, las frecuencias son las mismas exactamente. Entonces yo le hago la pregunta a los músicos que están a los profesores de música que están en esta pantalla y le digo, si yo tengo esta melodía, me pregunto, ¿con qué instrumentos puedo hacer un unísono? Nosotros ya sabemos el concepto de unísono. Lo estudiamos el semestre pasado. ¿Qué es el unísono? ¿Qué es un unísono? Misma frecuencia. Misma frecuencia, súper bien. Eso de que el mismo do es una buena respuesta, ¿no? Pero la respuesta ya así como punto es que tienen la misma frecuencia. El La 440, 440. Esa es el unísono. Bueno, ¿quiénes podrían aquí hacer un
una duplicación al unísono. ¿Quiénes podrían hacer una duplicación al unísono de esa melodía, de este set de instrumentos? ¿Un clarinete? El clarinete lo ponemos ahí y pegamos. Ve, muy bien. Dame un segundo. Ahí está. ¿No es cierto? Do. Entonces yo lo escucho y voy a sentir la misma melodía a la misma altura. Ok, muy bien. ¿Quién más podría trabajar al unísono con la flauta? Carlos. ¿Quién más podría trabajar al unísono si lo tuviera que leer? Sandra. Felipe. El oboe, veamos si el oboe lo hace. Lo hace, mira. Entonces sumamos un timbre, pero no sumamos otra frecuencia. ¿Ven? Bien, pues ahí tenemos una idea más o menos general, ¿no es cierto? Lo vamos a sentir. Perfecto. ¿Quién más podría hacer esa? Y nos queda entonces el pícolo, que nosotros lo hemos llamado como flautín, en los programas en español aparece como flautín, pero sabemos que es el pícolo. Nos queda el corno inglés, nos queda el fagot y nos queda el contrafagot. ¿Cómo andamos ahí? ¿Es posible hacer un unísono con esos 4 instrumentos? Que tenga esa comodidad, que llegue a esa nota. ¿Qué otro instrumento puede hacer esa melodía? Supongo que el corno inglés. Supongo y supone bien. Muy bien. Entonces descartamos, ¿por qué descartamos el piccolo flautín? Muy bien, entonces yo puedo escribirlo y va a sonar hacia arriba. ¿Por qué el contrafagot? ¿Por qué descarto el contrafagot? Porque aunque lo escriba así artificialmente, va a quedar así, ¿no es cierto? Porque así tendría que sonar, escribirse el contrafagot para poder sonar en la flauta, cosa que no va a suceder. Y en el fagot, nosotros sabemos que si lo escribo, va a ser tan complejo como si fuera para el fagot, ¿ves? Por la cantidad de líneas adicionales, sería una cuestión muy difícil, muy complicada de desarrollar. Y lo podemos ver. ¿Se fijan? Entonces, nosotros estamos frente a una situación donde tenemos este grupo. Este grupo va a sonar dentro de la misma altura, pero con ciertas diferencias que son más bien de color instrumental, aunque sea virtual, mira. Muy bien. Estoy paneándolo de manera de que quede más claro los timbres. A ver. Muy bien. Entonces, ya sabemos que este grupo de maderas es la que está escrita en do mayor, ¿no es cierto?
y que puede tocar al unísono con el original que era la flauta. Ahora, sabemos que de este cuarteto de maderas, en este cuarteto de maderas hay, ¿no es cierto? Existen cuestiones que son necesariamente que tendríamos que, de alguna manera, tendríamos que resolver, ¿no? Por ejemplo, sabemos que algunos de estos instrumentos, ¿no es cierto?, van hacia abajo. Por ejemplo, aquí, este instrumento transpone hacia abajo, va hacia abajo. El corno lo vamos a poner para acá, a ver si podemos cambiarlo, para ponerlo eso. El corno inglés lo que hace es transponer hacia abajo. ¿Cuánto transpone el corno hacia abajo? Una quinta justa. Una quinta justa descendente. Y el clarinete en si bemol hace exactamente lo mismo, ¿no? Hace una quinta justa descendente y el clarinete, ¿cuánto desciende? Una segunda mayor. Una segunda mayor. Muy bien. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es la armadura en el caso del corno inglés y cómo es la armadura en el caso del clarinete en si bemol? ¿Cómo debería quedar para que puedan tocar con el resto de los participantes? Abro la pregunta para quien quiera responder. Si bemol sería la armadura de re mayor. El clarinete en si bemol sería la y el corno inglés. Sol mayor. Veamos. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Para que sonaran juntos, tendrías que escribirlo de esa forma. Muy bien. Muy bien. Se comprendió eso, ¿no? Se comprende entonces que si bien los ordenadores, chiquillos, los ordenadores, los computadores, los programas, los software que nosotros utilizamos para escribir música, no resuelven todo el problema, lo hiciéramos o no lo hiciéramos con la transposición directa. Los ordenadores ya cuando queremos sacar la partichela, si yo busco el corno inglés, ya se establece con su transposición. Si tengo el otro, que es el clarinete, ya viene con su transposición. ¿Ves? No es necesario. Pero esa es una artesanía de nuestra pega que nosotros debemos conocer, debemos resolver, debemos tenerla clara por una razón, que es que cuando enfrentamos, por ejemplo, una partitura, vamos a hacerlo ese ejercicio nosotros, nos enfrentamos con una partitura, los instrumentos transpositores nos complican la existencia, por ejemplo, para resolver el tema de resolver el tema del acorde, el tema de la melodía y el tema con qué duplica con qué. O sea, si yo lo pusiera de esa manera, dijera, ¿qué duplica con qué? Eso, melodía, tendríamos que entender que está haciendo do, si, la, sol, fa, ¿no es cierto? Re, sol, si, do. Entonces yo digo, ya, duplica con la flauta. Recordando, además, que todo el sistema instrumental de esto están absolutamente vigentes. Absolutamente vigentes. Son instrumentos de generación de belleza, no es un problema, digamos, no es un instrumento que ofrezca dificultades o problemas. Por lo tanto, si nosotros queremos ahora, la pregunta es, ¿qué me aporta si yo duplico en el piccolo? ¿Qué me va a aportar? Si yo duplico, por ejemplo, en el piccolo. ¿Qué es lo que me aporta? No puedo escribirlo, ¿no es cierto? Porque sería irreal.
porque ya sabemos que el piccolo no da esas notas. Por lo tanto, debo escribirlo en el lugar. Inmediatamente me aporta orquestalmente, y lo que estamos nosotros haciendo es un ejercicio que se llama de instrumentación. Lo que me aporta es un poco de brillo, mira. Por lo tanto, si yo incluso levanto un poco más esto en términos de que lo puede tocar, porque para el pico no es posible, me va a ofrecer la posibilidad de duplicar a la doble octava, mira. Orquestalmente, además, al poner un instrumento más agudo, suele pasar que los instrumentos más graves empiezan a clarificarse. Si yo muteara, por ejemplo, el piccolo, el clarinete, en cierta manera, en cierta forma desaparece, mira. Pero ahora lo desmuteo, muteo el piccolo y emerge. Es una de las cualidades del sonido, que a veces tú pones un sonido y emerge otro, por una cuestión de frecuencia, de color. Es como cuando tú pones una forma en un cuadro y emerge otra forma, o sea, a la vista de las personas, en este caso a la escucha de la gente. Entonces, si yo incorporo ahora el fagot para que ese fagot me toque esa melodía, lo que va a hacer es tocarla definitivamente una octava más bajo, y en el caso del fagot, del contrafagot, va a sonar 2 octavas de acuerdo al primer modelo que tuve, que era eso. Entonces, me va a sonar una... voy a tener una resultante de sonidos muy agudos y sonidos muy graves con un centro bastante estable. ¿No es cierto? Ahí va. O sea, muy bien. Si yo elimino eso, puedo jugar todo el rato, puedo dejarlo más abierto. Por ejemplo, si muteo el corno inglés y muteo el clarinete, voy a tener un sonido distinto. Voy a tener un sonido por el color instrumental menos contundente que el que habría tenido eventualmente si lo hubiese muteado. Ahí tenemos un sonido, ahora desmuteamos y vamos a tener un sonido evidentemente con más musculatura sonora. Perfecto. Ahí tenemos un pequeño ejercicio de instrumentación. Ni siquiera quiso tener un esbozo de la orquestación como ejercicio. Como ejercicio. Pero es un ejercicio básicamente de instrumentación, así como nosotros podemos tomar esas maderas, ya sabemos. Por ejemplo, vamos a recapitular.
El pícolo transpone una octava superior. La flauta traversa no transpone. El oboe no transpone. El corno inglés transpone una quinta justa inferior, descendente. El clarinete en si bemol transpone una segunda mayor descendente. El fagot no transpone. Y el contrafagot transpone una octava justa, obviamente una octava, descendente de lo que lee. Básicamente de eso se trata la transposición. La pregunta que nadie me ha hecho es ¿por qué usamos la transposición? Creo que Dago había tenido esa inquietud. ¿Por qué no usamos todo en do nomás, así normal? Bueno, es porque los grandes maestros creadores de la música han ido necesitando que la música tenga colores más graves, ¿no es cierto? Tanto hacia arriba, a lo que nosotros llamamos lo más agudo, hacia lo más grave, mirando el piano, ¿no es cierto? Para completar una paleta instrumental sin tener que sobreexigir o sin estridencias, por ejemplo. Pero además, porque nosotros sabemos que una de las condiciones de la transposición del instrumento transpositorio es que era lograr tener esas notas más agudas o más graves, manteniendo las digitaciones en los instrumentos de madera. Esa es una condición también importante, mantener las digitaciones. Entonces, esa es una condición del instrumento transpositorio. Si miráramos, por ejemplo, si a nuestro ejercicio le pusiéramos otros instrumentos de madera, considerados así, un instrumento de madera que deberíamos mirar, por ejemplo, es la idea del saxofón. El saxofón es un instrumento que tiene una condición, ¿no es cierto?, bastante particular. Es un instrumento podríamos decir que es el más nuevo, sí, en términos generales. Vamos a hacer un ejercicio con el saxofón utilizando el más conocido de todos los saxofones. El más conocido de los saxofones es el saxofón que nosotros conocemos como el contralto. Bueno, en general, porque por el peso, pero hay saxofones que también son como el saxofón tenor, por ejemplo, o el saxofón que incorporó Kenny G, que era el soprano, ¿no es cierto? También existe un sopranino, ¿no? La cosa fundamental en términos de la transposición y de las notas es que el contralto va a estar en mi bemol y el tenor, que son los más usados, hay unos barítonos también que bien usados, por ejemplo, Amy Winehouse en sus grupos usaba orquestaciones con saxo barítono. Entonces, nosotros vamos a fijarnos en lo que más vemos, que son los saxos alto o contralto y tenor. El contralto utiliza lo que llamamos el saxofón en mi bemol y el saxo tenor en si bemol. Por lo tanto, si yo escribiera para saxo tenor, ¿cuál partitura me serviría ahí en si bemol? La del clarinete en si bemol. Sería la misma lógica, ¿no? Pero aquí tengo el contralto que está el alto, ¿no es cierto?, está en mi bemol. Entonces yo puedo tocar esta misma melodía que estoy haciendo acá de la flauta, la puedo tocar porque de hecho la puede leer sin problema. Ahí está. ¿Ves? Ahora, ¿en qué armadura quedaría el saxo alto en mi bemol para tocar con la flauta, el oboe y el resto de los componentes? Ya sabemos que el corno inglés tenía una partitura de sol mayor, el clarinete tenía en re mayor. ¿En qué deberíamos escribir el saxo
alto en mi bemol. Abro la pregunta para quien quiera responder. La mayor, pero no estoy seguro. Veamos, pues, si yo tengo el la mayor, si tengo do, si estoy en do mayor, ¿no es cierto? El saxo alto va a sonar en mi bemol. ¿Cierto? Si yo toco un do, para que suene ese do, ¿qué nota debería tocar el saxo alto para que suene ese do? El do natural. ¿Un la? Debería tocar un la, porque si toco un mi bemol, si yo leo un do, va a sonar un mi bemol, ¿cierto? Por lo tanto, si voy para arriba o para abajo, como yo quiera, ¿no es cierto? Tengo que ver, la transposición es perfecto. La tendría que estar escrito en la mayor para que sonara en do mayor el saxofón en mi bemol. ¿Por qué? Porque el la va a sonar do, o sea, va a sonar una sexta para abajo. ¿Quién no entendió? ¿Todos claros en esto? ¿Y claras? ¿Y clara? ¿Todos claros en este ejercicio? Por eso dejamos el saxofón aparte y lo incorporamos al final, porque tiene otra lógica. Entonces, si yo toco un la, pero tengo que tocar ese la, porque si no, no voy a tener ese do. Si yo pongo este la, ¿qué do va a sonar? Si pongo este la. Do de la octava inferior. O sea, va a sonar, si le digo al saxo alto en mi bemol, toque el do central, tengo que escribirle este la, ¿cierto? Para que toque esto. Para que toque eso. Debo escribirle eso. Entonces, para que toque esto, tengo que escribir el mismo la, pero acá. ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Entiendo que todos comprendieron eso, porque los saxos son lo más atravesado que tenemos. Entonces entendemos que si yo tengo un la que me está haciendo sonar un do, para lograr el do central, tengo que escribirlo como si escribiera en el la 440. Si yo quiero tocar el do central en el saxo alto, tengo que escribirlo como si estuviera escribiendo en la 440. Una condición de los saxos, ¿cierto? Es una condición de los saxos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, otro saxo que es bastante utilizado, que es el saxo tenor. El tenor también es bastante utilizado, ¿no es cierto? El saxo tenor está en si bemol. El saxo tenor está en si bemol. Entonces, si yo tengo ese saxo y quiero tocar la misma música que está tocando el saxo alto, lo voy a tenor, si bemol. Ahí lo tenemos clarito, ¿no? Saxofón tenor, mi bemol, si bemol, saxofón alto, mi bemol. Son las dos notas generales con que los saxos operan, mi bemol y si bemol. Entonces yo quiero tocar la misma melodía, esa,
pero en el saxo tenor. ¿Lo puedo tocar? Me dice que sí, que lo puedo tocar en el saxofón tenor. Ya, pero ¿cómo debiera ser la armadura? Pregunta para todos y todas. Re mayor, muy bien, do sostenido y re, entonces nos quedaría igual que la armadura del clarinete en si bemol. Pero ¿cuál sería la dificultad? Es que el saxo tiene una distancia para poder tocar este do, el saxo debo escribir ese re. O sea, tengo que pensar en una novena de distancia hacia arriba. ¿Ya? No es una segunda inferior, no tiene esa lógica, sino que cuando yo toco, cuando yo escribo, quiero que si yo lo mantengo ahí, ¿cierto? Si lo quiero sonar ahí, ese do tengo que escribirlo eventualmente arriba. O sea, es una nota bien alta para el saxo tenor. Por lo tanto, si yo quisiera eventualmente tener, la pregunta es, si quiero que toque el do central, el saxofón tenor, ¿qué nota debo escribirle? Un re, ¿no es cierto? Porque el saxofón tenor está en si bemol. Pero ¿qué nota debo escribirle? ¿Qué re le debo escribir para que suene con el do central? Hola, Manuel. Quiero que suene el do central. ¿Qué nota debo escribirle? Un re, ya lo sé porque está en si bemol. Pero ¿dónde debo escribir ese re para que suene do central? En la cuarta línea. Perfecto. Muy bien. Para que suene el do central, este re debería estar para que suene este do. Ahí tenemos C4 o do central. ¿Se entiende? Ese sería el do central de un saxofón tenor en si bemol. Si fuera el do central para el saxofón alto, deberíamos escribir ese la, que en el fondo es un do 4, o sea, el do central. Este de acá es el do 5, que es la duplicación del do central. Entonces, para tocar ese do, yo debo imaginar que estoy tocando este la, que sería ese do alto, y en el caso del tenor, tendríamos que ponerle un re, una nota bastante alta para un tenor, pero me tocaría en ese sonido. Entonces, si tocamos, es posible hacerlo, pero probablemente nos conviene más trabajar un tenor hacia abajo para darle consistencia a la banda, para darle como musculatura, hemos hablado de eso, ¿no? Que sea bien musculosa la orquestación. Entonces lo bajamos de octava al tenor y va a sonar así. Perfecto. Muy bien. Dejamos de compartir, descansamos de eso. Preguntas. ¿Hay alguna consulta de lo que acabamos de ver? Algo que no, lo que hay que hacer es ejercitarlo. Yo los invito a eso, a ejercitarse así como ustedes trabajan a lo mejor muchos score, no sé si trabajan finales o Sibelius, no sé cuál trabajarán. Les invito a autogestionarse en ese sentido para poder practicar. Básicamente es eso. No hay preguntas entonces. Bueno, vamos a hacer una actividad. Carlos, ¿quieres preguntar algo? Hola. Profe, hola. En
En el saxo alto, entonces es más adecuado decir que, o sea, corresponde que transpone una secta hacia arriba. Claro. O sea, cuando tú tocas, por ejemplo, el do, para lograr ese do, tú tienes que escribirlo en la arriba de ese do. Para que si tú, o sea, quiero decir, si tú, entonces es como decir, si yo leo el do, lo que suena es el mi bemol, pero el que suena mi bemol es el mi bemol de abajo. Para que suene ese mi bemol, ¿no es cierto? Si yo quiero que suene ese do natural, lo tengo que escribir arriba, y ese baja y te da ese do. No te da desde el la para arriba, sino que te da del la para abajo. Y en el caso del tenor da una novena incluso para abajo. En el caso del saxo tenor. Y esa sensación es muy importante al momento de escribir y al momento de escribir e imaginar, porque en el fondo es imaginar, ¿no es cierto, Carlos? Cuando uno escribe con una banda, está imaginando cosas. Y entonces te imaginas una sonoridad. Entonces yo digo, quiero que suene, ya, pero estoy escribiéndola acá. Entonces, podríamos estar escribiendo, porque estoy equivocado. Debería estar pensando que lo voy a escribir más arriba para que suene. Porque lo que yo quiero que haga el saxo es. ¿Cachai? Y a veces la gente lo escribe mal, lo escribe bien en las notas, pero lo escribe mal en la distancia. Entonces, no, tendría que buscar eso y ponerlo acá arriba. Y entonces ahí. Porque si lo pones más abajo, en la otra octava, vas a sonar. Eso es imaginación. Es casi una experiencia sinestésica lo que estamos mirando con los muchachos de cuarto año, ¿sí? Las experiencias sinestésicas, ¿sí? Un instrumento, yo miro un instrumento e imagino su sonido. Por ejemplo, ustedes podrían ver esto, ¿imaginan el sonido de esto? Imaginen. Eso que acaba de pasar en sus mentes, que es como escuchar algo, eso es una sinestesia, muy propia de la gente creativa, ¿sí? Es como cuando yo digo lunes, y ustedes le digo ya, relacionen lunes con un color. Desde ahora ya piensen lunes, color, lunes. ¿Qué color tiene el lunes, Carlos? Verde. Verde. ¿Quién más pensó en verde? Gris, Pues, dice algo. gris, el Dago. ¿Quién más? ¿Alguien pensó en gris o verde? Yo pensé gris. Mira, ¿viste? Estamos haciendo ayer, puedo mostrarle aquí las hojas de resultados. Si nosotros hacemos una prueba, vamos a tener en una primera, con el mismo estímulo, vamos a tener un promedio de un 78% de afinidad en la respuesta. Hemos obtenido. Así una cosa informal, pero con resultados cuantitativos. Un 78% promedio es muy alto, que la gente piense lo mismo. Bueno, en la música va a ser igual. Cuando tú piensas en un saxo, ¿qué estás pensando? En un tenor. ¿Estás pensando en un sonido grueso? ¿Estás pensando en un sonido delgado? ¿En qué estás pensando? Entonces, cuando escribimos, tengo que saber que estoy escribiendo la, sol, la, entonces son dos y dos, pero dos acá abajo. ¿No es cierto? Cuando estoy trabajando con un alto. Y cuando estoy trabajando la, sol, la, ¿qué nota me está? Si yo tengo un la, es un sol, pero no es el sol que está al lado del la, sino que es el sol que está a esta distancia del la. ¿Eh? No estoy haciendo ese sol la, estoy haciendo sol la. Entonces, si digo sol la y tengo el entonces estoy haciendo esto. Si tengo alto, tenor, flauta, tengo esta relación. Si tengo ese trío, una pregunta que voy a hacer en el futuro, si tengo ese trío, por ejemplo, ¿quién se superpone al trío? La flauta. Entonces puedo hacer un acorde donde yo superpongo la flauta a todo el conjunto. Y eso es una cuestión de imaginación. O sea, ahí está el secreto básico de cuando escribimos música. Imaginar, sí, usar la mente
imaginar cómo podría sonar lo que tú quieres que suene. De ahí hay un paso a que suene como tú quieres que suene. Cuando yo escribo una música, cualquiera, o hago una adaptación, o hago un arreglo de algo, o hago una creación, ya estás pensando cómo te está sonando lo que tú estás escribiendo. No te está sonando así, sí, pues estás escuchando. Eso es una cuestión muy útil, pero muy difícil, porque es un sonido, es cuando tu sonido es propio. ¿Mm? Cuando tu sonido es propio. Cuando tienes un sonido que te pertenece, tú vas a sonar y tu banda va a sonar como tú. Nosotros hemos escuchado Metallica, ¿cierto? Yo podría decir, sin ser un experto en rock, que cuando escucho Metallica yo reconozco a Metallica. Están usando las mismas músicas, las mismas guitarras eléctricas, ¿cachai? Pero hay un sonido ahí, pues ellos cuando arreglan, ya, ¿cachai? Que el pedal, dice el Dago, por ejemplo, ¿cachai? Si yo pongo, porque es la construcción de un sonido, y eso se logra a partir de la orquestación o a partir de la construcción del uso del sonido. Entonces, uso un sonido y el sonido es el sonido Metallica. Es como cuando ustedes conocen a Radiohead, obviamente, mejor que yo. Pero cuando uno escucha Radiohead, uno dice, eso es como Radiohead. Es el sonido, bueno, esa imaginación es la misma que estamos usando nosotros. Cuando estoy escribiendo una flauta, debo pensar en la flauta. Y que lo que estoy escribiendo probablemente no es lo que la flauta dulce va a tocar. Porque voy a escribir algo y ¿qué es lo que va a tocar la flauta dulce? Va a sonar una octava superior. La flauta dulce soprano, que va a ser un instrumento que nos va a acompañar, querámoslo o no. Los niños llevan ese instrumento, cuando se traigan un instrumento musical, que puede ser una guitarra, ya la guitarra llevan de repente, pero llevan la flauta, o llevan un matelófono a transporte, o llevan una melódica que echarle en el bolso. Entonces, la imaginación nos permite pensar cuando estamos tocando, ¿dónde está? El saxo alto, ¿dónde está? Estoy escribiendo el la, pero en realidad está sonando un do, pero está sonando un do así para abajo, no para arriba. Estoy poniendo un saxo tenor, entonces estoy poniendo un la, no, está sonando un sol, pero ese sol que está sonando es para abajo, no es para arriba. Y eso te da sensaciones auditivas, te da sensaciones sonoras. Es lo que estamos mirando, un problema complejo de la música, es un problema complejo para la gente que se dedica incluso a la música como profesionalmente en términos de arreglar o componer. Es un tema, siempre la transposición es un tema. Bueno, vamos a hacer ahora la siguiente actividad. ¿Profe? Sí. ¿A qué se refería cuando dijo cuál se superpone? Eso de superponer. Por ejemplo, si yo tengo una flauta escrita en la, tengo un saxo escrito en la y tengo un tenor escrito en la, ¿cuál se superpone al grupo? Se superpone significa que es la nota más alta. La flauta, porque la flauta toca el la. El contralto toca un do. Y el tenor toca un sol, pero por allá abajo, así. Hay una distancia entre un tenor y una flauta traversa. En la música tonal, hay una teoría que también la vamos a conocer, que se da mucho en las maderas. Lo vamos a ver en la obra cuando revisemos alguna obra sinfónica. Probablemente lo van a ver con el profesor Andrés, que él es compositor y todo. Pero los instrumentos de madera tienden a ser acordes, ¿cierto? Y se usan el acorde. Entonces, los instrumentos de madera, cuando tú tienes una sinfonía, por ejemplo, que suena sinfonía primaria, como las sinfonías de Mozart o de Haydn, las notas, los instrumentos de madera, tenían un uso, además de flautear y tocar y el oboe cantar, y qué sé yo, en algunos momentos los compositores utilizaron esos instrumentos para
hacer armonía, ¿ya? Por ejemplo, en la Sinfonía número 1 de Beethoven, si uno la mira, así como si tú miras el primer compás, te das cuenta que tiene referencias así como bien particulares. Mira, a ver si la puedo encontrar. Eh, necesito solamente una fotito del primer compás. No tengo eso. Difícil. Eh, entonces, los compositores utilizaban, de alguna manera, esta técnica que nosotros estamos mirando. Aquí tengo una cosa. Aquí tenemos una cosa. Mira. Para todos, este es un extra. ¿Estás por ahí, Carlos? Sí, profe. Mira, ahí tenemos una cosa. De todo este grupo que está acá, ¿ya? Lo ven bien, ¿cierto? No. Ya. Tenemos la flauta, tenemos el oboe, un clarinete, pero en do. ¿Qué significa? Que lee directo lo que está sonando. Tenemos el fagot, tenemos el corno en do, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta porque ya entramos a hablar del bronce aquí. Entonces nos interesa esto que estoy marcando aquí. ¿Cuál de todos? Ahí tenemos acordes, ¿cierto? Tenemos un acorde. Entonces, ¿cuál es el instrumento que se superpone a todo el conjunto de madera, flauta, oboe, clarinete, fagot? ¿Cuál es el instrumento que se superpone? Pregunta para todos. La flauta. La flauta, ¿cierto? Se superpone. ¿Qué nota está haciendo la flauta? Si bemol y mi. Si bemol y mi. Perfecto, ¿cierto? La flauta se superpone. Entonces, ¿cuál es el instrumento que está en el medio de ese acorde que se está formando entre flauta, oboe y clarinete? O sea, en el medio significa que tenemos ahí tres instrumentos. Y hay uno que se superpone, que son las flautas. Son dos flautas, ¿cierto? Hay dos flautas. ¿Cuál está en el medio de ese trío? Cuando se llama en el medio, el oboe. El oboe, porque el mi que está tocando el oboe aquí, ese mi, está debajo de ese, de la flauta, pero está sobre el clarinete, que está tocando con una nota más alta el si bemol. ¿Me siguen o no? ¿Cierto? Entonces tengo el oboe y la flauta. Entonces digo, se superpone la flauta a ese acorde. La flauta es el instrumento que se superpone. El oboe sería que es el instrumento, ¿no es cierto?, que está en el medio, ¿ya? Que está, por lo tanto, ¿qué instrumentos envuelven al oboe ahora? De esos tres, de la flauta, oboe, clarinete. ¿Quiénes están envolviendo al oboe? La flauta y el clarinete están envolviendo, entre los dos, envolviendo al oboe. ¿No es cierto? ¿Y quién tiene la nota más baja? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál de los instrumentos está encadenado entre ellos por alguna nota? Encadenado significa que están haciendo la misma nota, están encadenados. ¿Cuál es la nota que sirve para encadenar? Esa es la palabra, encadenado.
el oboe, que tiene un si bemol ahí, ¿no es cierto? Con el clarinete en do, que tiene un si bemol ahí, que es la misma nota, no es a la octava, es la misma nota. Entonces tenemos instrumentos que se superponen, ¿no es cierto? Tenemos instrumentos que se encadenan y tenemos instrumentos que envuelven a otros. Para hacer esa díada de sol si, que pertenece al acorde de do, mi, sol, si bemol. Por lo tanto, esa es la lógica orquestal, Carlos, ya que tú me hacías una pregunta muy interesante, en un acorde. Entonces, imagínate que el oboe fuera el que se superpone, el acorde sigue siendo el mismo, pero el color cambia. Cambiaría, ¿no? Imagínate fuera el clarinete el que se superpone, bajarían todos los demás, la flauta muy baja, el clarinete muy bajo y el clarinete allá arriba. Y cambia el acorde. Cambiaría el acorde. Por lo tanto, tenemos en un solo elemento con las maderas, tenemos tres posibilidades. Tenemos posibilidades de superponerlas, tenemos la posibilidad de envolverlas, o tenemos la posibilidad de encadenarlas. Entonces van a haber instrumentos que se van a envolver unos con otros. Por ejemplo, en la nota mi del oboe, cuando hace mi fa, lo están viendo, ¿cierto? Espero que lo estén viendo clarito. El oboe dice mi fa arriba, ¿no es cierto? Mi fa. Ese mi fa está entre el si bemol la del clarinete y el si bemol la de la flauta. Está en el medio en términos de frecuencia. ¿Cambiaría algo si yo cambio el orden? Por supuesto que cambia, pues cambia el orden, cambia el color que está usando Beethoven ahí. A eso me refiero cuando decía envuelto, se superpone, por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que hacen los compositores de este siglo y este periodo y esta historia, digamos, en general? Lo que hacen es siempre elegir un instrumento que va a ser el que va a superponerse a la obra. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a Winston Marsalis, un trompetista genial, ¿cuál es el instrumento que se va a superponer a toda la orquesta? Obviamente la trompeta, porque es el instrumento solista. De repente van a hacer un acorde entre todos, trombón, orquesta, trompeta, trombón, segunda trompeta, clarinete, en un grupo de jazz. Pasa exactamente lo mismo. Uno de los instrumentos va a estar arriba, otros van a estar en el medio, o van a estar encadenados haciendo la misma nota, un unísono, y otros van a estar abajo, o van a haber un grupo envolviendo otra cosa. Entonces, Profe, dígame, ¿cuál es la diferencia entre envolver y encadenar? envolver es cuando tú tienes, por ejemplo, mira, voy a usar la partitura, ¿ya? Voy a acá, mira, voy a borrar todo esto, control, me parece que es. No era. Eso sí. Borramos, mira. Ahí ustedes tienen una, ya, voy a poner un acorde de do mayor. Ya, voy a eliminar el pícolo para que, voy a eliminar algunos que sé que no me van a servir mucho. Lo elimino de la flauta, el pícolo. Voy a sacar los saxos para que nos quede más claro, pero ya voy a dejar el fagot, voy a sacar el contrafagot, ¿no es cierto? Eso voy a dejar. Flauta. Voy a eliminar el corno inglés porque también hasta bien entrado el siglo XIX, no sé. Ahí está. Tengo el acorde de do mayor. ¿Qué pongo en el bajo? Póngale un do. Un do. ¿Dónde pongo la octava de la flauta? Un do. Me queda mi y sol. Voy a poner, tengo do y tengo do, mira. Voy a poner do en la flauta. ¿No es cierto? Entonces ahora voy a poner el oboe, sol y mi. Y los dos clarinetes voy a poner
do y el do. Entonces, ok. Ok, mira el acorde. Miren el acorde. Escuchen. Muy bien. ¿Lo escucharon, cierto? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la nota que se superpone en este acorde? Do. El do, pero dígame el do de la flauta, de los oboes. ¿Cuál es la nota que se superpone? ¿Cuál? La flauta. El do de la flauta. ¿Qué pasa entre el otro do de la flauta que está a la octava, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa entre el oboe y la flauta? Oboe tiene mi y sol. El oboe no transpone, la flauta no transpone, son notas reales. ¿Qué está pasando entre la flauta y el oboe? ¿La flauta envuelve al oboe? Exactamente, la flauta envuelve al oboe. No sé qué me preguntó eso de la envoltura. Yo, profe, ahora sí me quedó claro. ¿Cachai? Sí, porque el mi y el sol del oboe están sobre el do de abajo de la flauta, pero están abajo del do de arriba de la flauta. Entonces está envuelto así. Están así. Claro. Eso se llama envolver. Suena así, po. Pero hagamos cuenta, mira, escuchemos bien el acorde, ¿ya, porfa? Mira. Listo. Un buen final. Muy bacán. Pero sucede que yo hago esto, mira, por ejemplo. Puedo hacer esto. Voy a decir mi sol. Puedo hacer esto. Y mantengo igual lo otro. Las orquestas clásicas igual tienen dos fagots. Tienen dos fagots. Mira. Primer acorde y después le cambié el orden. Hice que el oboe envolviera la flauta. Fíjate, mira. ¿Se fijan? Se produce una diferencia y es el mismo acorde. Lo que pasa es que hay una lógica distinta. Es decir, hay una lógica en donde aquí vamos a hacer la diferencia clarita. Mira, solamente porque el oboe cambia y es el oboe el que envuelve la flauta. Díganme cuál puede ser un mejor final. ¿Cuál sienten ustedes que podrían usar para un final? No importa, pueden decir cualquiera. Segundo me gusta más, profe. Me gusta más para el segundo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Yo creo que depende. Depende. Sí, depende de si las líneas melódicas van subiendo o van bajando. ¿Este funciona como final? Porque tiene la nota fundamental en el soprano ahí. En cambio, se tiene la quinta en el soprano. Yo siento que el primero funciona más como final. El segundo es como, de hecho, para mí es como más principio. En lo particular, yo podría decirles que cualquiera podría funcionar como final. Por ejemplo, otro final, para hacer una diferencia. Vamos a hacer que la flauta haga un mi, haga un sol, no lo puede hacer. El oboe, que el clarinete haga un do acá arriba, haga un do acá, y el oboe lo tiramos muy, muy abajo, ¿no es cierto? Entonces, ahora es el clarinete que de alguna manera está enlazado con la flauta,
o el oboe está enlazado con la flauta, entonces aquí tengo, a ver, voy a poner el do, el sol acá, notas que me faltan, y un oboe que haga eso. Ahí tenemos una diferencia. Escuchemos 3 finales con el mismo acorde, pero utilizando la teoría de la armonía de manera distinta en los instrumentos. ¿Cuáles suenan más final? Me falta aquí. Ahora sí. Perfecto. Eso que acabo de mostrarles es lo que se llama la teoría de enlace, superposición, encadenamiento. Cambia el mismo acorde, pero solamente vas a tener una sensación diferente solamente por ordenarlo de manera distinta. No sé si te respondí la pregunta. Claro, entonces en el encadenamiento tenemos como característica el unísono entre, o sea, como que hay una nota que comparten. Claro, se produce una cosa así. Claro. Claro. Cuando tú envuelves algo es porque con un instrumento tú envuelves a los otros. Entonces se produce un acorde distinto que si fuera así, o que si fuera así. La resultante es distinta. Toda la literatura musical del siglo XVIII hasta el siglo XX está construida de la misma manera. Los compositores, de manera absolutamente mayoritaria, hay compositores que salieron un poco del molde, pero absolutamente mayoritaria, siempre ponían la flauta como el elemento que definía la armonía, es decir, como que el que definía las situaciones con cómo cerrabas, el instrumento más versátil. Se elegía siempre la flauta otra vez. Es una cuestión de principio orquestal. No lo inventamos nosotros, ¿no? Eso lo hacen los grandes maestros finalmente. Son los que van definiendo y van terminando esa historia. Espero haber respondido a esa pregunta, esa inquietud. Mira, vamos a hacer la última ahora, la última actividad. Esta es rapidita, ¿ya? Mira, en una hoja, pongan número 1, ¿ya? Pongan número 1 al 7 y van a reconocer sonidos desde la flauta, clarinete, oboe, corno inglés, fagot, contrafagot, pero los van a reconocer conectados entre ellos, o sea, dúos de, ¿ya? Dúos de flauta con clarinete o oboe. También puede ser oboe, o clarinete, o flauta. Es eso. Anoten entonces, vamos a trabajar en esta lógica. Es el tema del sonido, el tema de la música, es un tema que da absolutamente para un trabajo permanente de reconocimiento. Es impresionante la cantidad de contenido que ofrece el contexto instrumental. Es como cuando decían los profesores, un proceso casi infinito, bueno, casi infinito. Así como que de verdad uno tiende a mirarlo como algo que no termina nunca, ¿no? Como que no acabara jamás. Es impresionante, porque nunca se acaba, nunca terminas tú de establecerlo así. Ok. Espero que estemos. Muy bien. Muy bien. Entonces, mira, vamos al número 1, ¿ya?
Van a ser solo 7, pero acuérdense, son solo maderas, solamente maderas. No hay otra cosa, es solo maderas, ¿vale? No hay otra cosa. Número 1, ahí va. Profe, si es que está poniendo algo, no se escucha. Tienes toda la razón, perdón. Tengo que compartir solo el audio, eso es. Audio. Ahora sí que va. ¿Preparados? ¿Listo? Ya. Muy bien. Ahí teníamos el número 1. Entonces ahora vamos al número 2. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros mejorar en esta descripción? Tenemos que descartar, tenemos que ir descartando. Solo algunos instrumentos pueden hacer tal registro, otros pueden hacer el otro, y así vas descartando, en este caso. ¿Ah? En todos los casos en general. Vamos al número 3. Aquí son dos instrumentos iguales. Lo importante sería destacar cuál es el instrumento igual. Ahí va. Vamos al siguiente. Número 4. Muy bien. Número 5.
Eso, muy bien. Número 6. Muy bien. Y el último, número 7, sería este. Recuerda, discriminar. Eso, muy bien. Ok, veamos las respuestas. ¿Cómo nos fue? ¿Quién me dice? Número 1. Perfecto, clarinete y traversa. Esa se llama Summertime, de Gershwin, de George Gershwin. En realidad es una especie de ópera, de obra vocal. Habla sobre la esclavitud y habla sobre una serie de otras cosas. Clarinete, la segunda. Ya. Era un clarinete. ¿Qué más? La número 2. Clarinete y fagot. Muy bien. Medio punto. Oboe. Ya. Número 3. ¿Qué era? ¿Oboes? Era un dúo de oboes. Muy bien. Número 4. Flauta traversa y oboe. Muy bien. Número 5. Número 5. Yo le puse uno como contrafagot. Nunca usé contrafagot, pero era un fagot. Número 5. Era
oboe y fagot, el número 5. Para que lo corrijan ahí. Acuérdense que ustedes se van a quedar con este material, les va a servir para que puedan, en su práctica profesional, de alguna manera les pueda servir, o en la práctica inicial o en la práctica 4, a la que les corresponde. Ya, la número 6. ¿Qué es la número 6? Número 6 era oboe y corno inglés. Pero es claro, es que es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil, es muy difícil darse cuenta, pero hay que de alguna manera afinar el oído. Oboe, oboe y corno inglés. Y lo último, el número 7, ¿qué es? ¿Qué es el número 7? Era clarinete y clarinete. Estás bien, para hacer la primera, está muy bien, para hacer la primera experiencia, está muy bien. Vean ahí de 1 a 7, vean su nota. Si tienen medio punto, geniales. Se los sumo. ¿Quién se sacó un 7? ¿Quién se sacó un 6? 5, 4, hasta ahí llegamos. Ya, vamos a seguir haciendo ejercicios porque una de las cuestiones básicas del reconocimiento instrumental es escuchar, nos ayuda muchísimo para escuchar repertorio, para conocer repertorio, para todo ese tipo de cosas. Básicamente, el repertorio, la búsqueda de los instrumentos, nos ayuda a encontrar ese color, ¿no es cierto? Instrumental. Nos da eso. Mira, para los que les interesa la pregunta que hizo el compañero Dago sobre la melodía que yo puse en la flauta con el clarinete está hecha de esta obra hermosa que se llama Porgy and Bess. ¿Ah? En Porgy and Bess uno encuentra esta lógica, ¿no? Puede encontrar esa obra, la puede conocer. Miren, ahí está. La están viendo, ¿no? ¿La ven? ¿Qué ven? Tienen que verla. Es una comedia extraordinaria de George Gertrude. Alguien me preguntó algo. Sí, ¿puedes subir los links de lo que estaba compartiendo del ejercicio a Ucampus? Sí, lo voy a subir acá. Todo esto que hemos visto, esto lo voy a poner en Ucampo, el material, la carpeta completa. Sí. Como en materiales lo voy a dejar, para que lo tengan. Ya. Terminamos a la hora, comenzamos a la hora, siempre. No nos pasemos porque es lata eso. Nos vemos el jueves para empezar a mirar bronces, trombones y trompetas, cornos, etc. Oh, no alcanzamos a verlo. Entonces nos vemos el lunes. Así que tienen todavía energía. Tengan energía para que sigamos. Pónganle energía, pónganle buenas. ¿Sí? Lo que pasa es que yo le pregunté a los compañeros si se sentían en condiciones de hacerlo.
¿Me entiendes? Porque se nos vino el semestre así, 31, hay que cerrar. Yo no tengo problema, porque yo tengo lista mi evaluación. Pero hay que preguntarle a los compañeros si están en condiciones, porque algunas asignaturas ni siquiera tenían una nota. Y eso es malo. No debió ser. Tendríamos que tener a lo menos, nosotros tenemos una nota. Si hizo una catástrofe, un meteoro, y te podría haber cerrado con la nota que tenías. Pero te alcanzo a hacer una evaluación para explicar una obra que hemos estado mirando, pero extraordinario sería poder tener una evaluación teórica, auditiva, responder preguntas, ¿cierto? Pero de alguna manera vamos viendo la vamos resumiendo en la audición de agua, así como vamos entendiendo algunas cuestiones teóricas, porque no creo que dé para, pero veamos, en una de esas podemos hacer un trabajo, el trabajo teórico lo podemos hacer también, con nota. Puede servir. ¿Ya? Abracitos para todos, cuídense mucho, es martes recién. Chao, chao a Profe. todos, muchas gracias. Gracias.